Hola chicos, vamos a continuar con los ejemplos explicativos del tema de circunferencias. Vamos a comenzar con el ejemplo número 1, el cual nos pide calcular x y nos da en el siguiente gráfico. Como podemos observar acá, tenemos una circunferencia, por acá tenemos dos arcos de circunferencia y el ángulo x está ubicado por acá. Pero nosotros vamos a trabajar acá, en este ángulo. Ese ángulo es el suplemento de x, formaría 180, todo esto. Entonces por acá sería 180 menos x. Muy bien. Entonces, lo que tenemos acá, este ángulo es un ángulo interior. Y la propiedad del ángulo interior en la circunferencia me dice lo siguiente. El ángulo interior es igual a la semisuma de estos dos arcos que están comprendiendo aquí el ángulo interior. Es decir, 60 más 36 entre 2. De esa manera. Tenemos 60 más 36, 96. 96 entre 2 te va a dar 48. Por acá tenemos 180. Este negativo x lo vamos a pasar a este lado, a sumar 48 más x. Y luego, x es igual, 48 pasa a restar, 180 menos 48 me quedaría 132 grados. Y así tenemos la respuesta para el problema 1. Vamos ahora con el problema 2. Nos pide calcular x. X está ubicado en esta parte. Por acá tenemos un ángulo de 40 grados y bueno, estamos en una circunferencia. Lo siguiente, si observamos bien, el ángulo de 40 grados es un ángulo inscrito. Por propiedad, el arco comprendido, que sería este arco de por acá, vamos a ponerle el arco AB, este arco AB, comprendido por el ángulo de 40 grados, siempre va a ser el doble de este ángulo, es decir, 80 grados. Muy bien, ahora que conocemos este arco, observamos el ángulo X. El ángulo X es un ángulo semi-inscrito, que por propiedad, mira, el arco que está comprendiendo el ángulo X es justamente el arco AB también. Por lo tanto, el arco AB sería 80 entre 2, ¿no? Ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco que comprende también. Por lo tanto, x es igual a 40 grados. Tenemos ahí la solución para el problema 2. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 3, en el cual me dice, calcula x si ABCD es un paralelogramo. ABCD es esta figura que lo he graficado con línea azul. Y tenemos por acá el arco de 75, el arco X que me piden calcular, y por acá tenemos un ángulo de 53 grados. Muy bien, para poder resolver ese problema, hacemos lo siguiente. Primero consideramos lo siguiente. Un paralelogramo tiene los ángulos opuestos de igual medida. Por lo tanto, este ángulo de 53 grados puede pasar hacia acá 53 grados también. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que en el paralelogramo los lados opuestos son paralelos. Eso significa que este lado BC es paralelo con AD. Pero si te das cuenta, BE es una cuerda y AD también es una cuerda. Dos cuerdas paralelas van a comprender arcos iguales. Eso es del tema 1 de circunferencias. Entonces, el arco que están comprendiendo estas dos cuerdas es el arco de 75 grados. Significa que el arco ED también sería 75 grados. Muy bien. Ahora, que ya conocemos esto, nos vamos a enfocar en calcular el ángulo X. Pero, si nos damos cuenta también, observando el ángulo BAD, BAD es un ángulo inscrito. Y ese ángulo inscrito mide 53 grados. Pero el ángulo inscrito, no te olvides que es la mitad del arco que comprende. Y el arco que comprende, este ángulo A, es todo este arco, desde B hasta D. Todo esto.
Entonces, todo este arco mide 75 más x. Por propiedad, entonces, no te olvides, propiedad del ángulo inscrito. El ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que comprende. El arco que comprende 75 más x, la mitad entre 2. Vas a multiplicar 2 por 53, te va a dar 106, igual a 75 más x. Luego, 75 va a pasar a restar 106 menos 75, te va a quedar 41 grados. Ya tenemos el valor del arco X. Pasamos ahora al problema 4. Me dice lo siguiente: si O es centro, AT y AE son tangentes, calcula X. Bien, chicos, tenemos O es centro. Eso implica que el ángulo X es ángulo central. También me dice que AT, que es esta línea, y AE son tangentes. Muy bien. Si son tangentes, ojo acá, como esto es el centro, ese segmento OT sería radio. Es un radio, ¿de acuerdo? Y todo radio por propiedad es perpendicular a la tangente. Eso significa que ahí forma 90 grados. Si nosotros trazamos del punto O hacia el punto E otro radio, así, un radio, entonces, como esta línea también es tangente, por acá también va a ser 90 grados, de esa manera. Y podemos aplicar la propiedad de la tangente. La propiedad de la tangente me dice, por acá también es 90, me dice la propiedad de la tangente que esta línea que va hacia el centro divida este ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, esta línea es la bisectriz. Por acá puedes darle alfa y por acá puedes darle alfa también. Muy bien. Una última consideración para poder resolver el problema es lo siguiente. Nótese el triángulo OE, pongámosle acá F. El triángulo OEF es un triángulo rectángulo. Por acá mide 40, pues por acá va a ser 50. 50 más 40 te da 90, más 90, 180. Vamos a poner R un poquito más acá, por ahí. Bien. ¿Qué más? Chicos, estos dos triángulos son triángulos alfa, alfa, 90, 90, son triángulos congruentes. Mira, si te das cuenta, alfa, 90x, y tiene un lado común. De todos lados, alfa, 90, aquí tiene que ser x. Muy bien. Entonces aquí se ha formado un ángulo llano. Por lo tanto, si sumamos x más 50 es igual a 180 grados. Esto está sencillo, 2x por aquí, 50 pasa a restar, te quedaría 130 grados. Y luego sacamos mitad 1, mitad de 130, 65. Por lo tanto, ya tenemos el valor del ángulo X, que sería 65 grados. Bien, chicos. Vamos ahora con el ejemplo número 5. En el ejemplo 5 me dice calcula X si la medida del arco MNP es igual a 210. A ver, el arco MNP sería todo este arco de acá. Toda esta parte. Mide 210 grados. Y lo que nos piden hallar es el ángulo X que está por acá. Pero antes de eso, si esta parte mide 210 y tú sabes que la circunferencia completa mide 360 grados, entonces por acá este arco MP te va a medir 150 grados. 210 más 150 completa 360 grados. Ahora vamos a enfocarnos acá en el ángulo X. Si te das cuenta, esta línea es una línea tangente y también es M, acá pongámosle punto Q, ¿ya? PQ es tangente y MQ también es tangente. Entonces estamos frente a un ángulo exterior. Y el ángulo exterior, por propiedad, es la semidiferencia de los arcos que comprende, ¿no? Que sería el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Es decir, entonces, 210 menos
150 grados y todo sobre 2. Finalmente, 210 menos 150 me va a quedar 60. 60 entre 2, obviamente me queda 30 grados. Tenemos entonces la solución para el problema 5. Vamos ahora con el problema número 6, el cual me dice, si O es centro y la medida del ángulo AOB es igual a 60 grados, O es centro, y la medida del ángulo AOB es 60 grados, AOB, estamos hablando de este ángulo, vale 60 grados, me dice. Además, EF es igual a OC. EF es este segmento de por acá, es igual a OC. OC es el segmento de por aquí. Muy bien. Calcula X, me dice. Con esos datos me pide calcular X. Bien, observando el problema, como acá es centro, pues esto va a ser un radio. Esto de acá también va a ser un radio. De O a C también es un radio. Y eso significa que F también es un radio. Lo que voy a hacer ahora es trazar un radio más. Y lo voy a trazar acá, fíjate, de O hacia el punto E. De O a E trazo un radio. Así. De tal manera que como los radios los hemos denotado por un zigzag así, de esta manera, vamos a observar que aquí se ha formado un triángulo isósceles, ¿verdad? El triángulo FEO es un triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Si a este lado se pone X, a este lado también se va a oponer X. Y aquí vamos a aplicar un poquito la propiedad de los triángulos. Propiedad del ángulo exterior en un triángulo. X más X te va a dar el ángulo exterior que sería acá. Vamos a poner este radio un poquito más acá. Ya, este ángulo les decía, X más X es igual a 2X por ángulo exterior. Observando ahora este otro triángulo, el triángulo EOA, también es isósceles. Por lo tanto, si a este lado se pone 2X, a este lado también se va a poner 2X. Y finalmente, nuevamente haciendo uso de la propiedad del ángulo exterior, hacemos lo siguiente. Quiero que observen algo, chicos. Voy a hacer un trazo por acá. Simplemente voy a prolongar este radio que he trazado acá, lo voy a prolongar un poco, así. De tal manera, chicos, que este ángulo que está aquí, por ángulos opuestos por el vértice, también mide X, porque acá es X. Vamos a colocar por acá el radio y por acá colocaríamos X. ¿Para qué hago ese trazo? Fíjate bien. Tengo este triángulo, el triángulo EOA, y este ángulo que tengo por acá sería su ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior, que sería 60 grados más X, es igual a la suma de los dos internos no adyacentes. Es decir, 2X más 2X debe dar acá 60 más X. Entonces sería 2X más 2X. Muy bien. Entonces lo que tengo ahora es fácil, sencillo. Digo, 60 grados es igual a, fíjate acá, tienes 4X y el X va a pasar a restar. Te va a quedar entonces 3X. Luego, 3 pasa a dividir, 60 entre 3 te va a dar 20 igual a X. Y ya tenemos la solución para el problema número 6. Muy bien. Vamos ahora a observar el problema número 7. Nos piden calcular X. Aquí, calcula X me dice, y me dan la figura tal como la puedo observar. En este caso, tengo un ángulo de 50 grados. Por acá también tengo un ángulo de 50 grados y tengo un ángulo interior, inscrito, que es igual a X. Tú sabes que el ángulo inscrito es la mitad del arco que comprende, y viceversa, el arco es igual al doble del ángulo inscrito. Entonces, este arco, que está comprendido por el ángulo X, va a ser el doble del ángulo. Significa que por acá va a medir 2X. 2X. ¿Qué más? Fíjate, acá tienes un ángulo semi-inscrito, una tangente y una secante forman un ángulo semi-inscrito de 50 grados. Eso significa que el arco, por propiedad, es el doble de ese ángulo,
sería 100 grados. Este arco vamos a ponerle nombre A, B, C. Y por acá pongámosle D. El arco AB sería 100 grados. El arco BC sería 2x grados. Ahora voy a enfocarme en este dato que todavía no uso, que es el ángulo de 50 grados. Observando ese ángulo, es un ángulo exterior, definido por una tangente y una secante. Entonces, necesitamos, para poder calcular ese ángulo, siempre se necesita el arco mayor y el arco menor. El arco mayor es el arco ADC y su arco menor sería BC. BC ya lo conozco, pero me falta este arco. Pero nosotros sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados. Entonces fíjate, vamos a hacer por acá una diferencia rapidito nada más. Por acá tenemos 360 grados todo. Vamos a quitarle esta parte de acá, que sería 100 más 2x. Solamente para que puedas ver. ¿Ya? Te quedaría 360 menos 100 menos 2x. Lo cual me daría 260 menos 2x. Eso sería la medida de todo este arco. Del arco A hasta el arco C. Hasta el punto C. Sería 260 menos 2x. Muy bien. Ahora que conozco eso, ya puedo usar la fórmula para el ángulo exterior, que sería el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Este cálculo deberían hacerlo de forma mental. Yo lo he hecho acá para que puedan observarlo, de dónde sale. Lo voy a borrar ahora para poder trabajar lo que falta del problema. Entonces le decía, este ángulo de 50 grados es igual a la semidiferencia de los dos arcos comprendidos. El arco mayor, que vale 260 menos 2x, menos el arco menor, que vale 2x. Y todo eso sobre 2. Entonces, 2 va a pasar a multiplicar, tenemos 100. Y por acá tenemos 260 menos 2 me daría menos 4x. Puedo observar que todos estos ángulos tienen cuarta. Por lo tanto, cuarta 25. Cuarta por acá sería 65. Y cuarta por acá sería 1. Entonces, esto quedaría así. Fíjate bien. El x es negativo. Como está en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, acá. Se vuelve positivo. Igual. En el lado derecho tengo 65. Y en el lado izquierdo tengo 25. Este 25 que está en el lado izquierdo lo voy a transponer hacia el lado derecho y va a pasar a restar. Por lo tanto, x es igual 65 menos 25, 40 grados. Ya tenemos la solución para el problema número 7. Ahora, el problema 8 me dice lo siguiente. Del gráfico, si AM es igual a MB, se refiere a los arcos AM y MB, calcula X, me dice. Entonces me está diciendo que este arco AM es igual que el arco MB, tienen la misma medida. Y nos pide calcular X, que es el ángulo que está por acá, en el vértice C. Voy a darle a este arco una medida alfa, y por acá también sería alfa. También puedo observar en el gráfico que tengo un ángulo inscrito de 100 grados. No te olvides que el ángulo inscrito es la mitad de su arco. Significa que el arco mide 200. Pero su arco sería desde M hasta T. Todo esto es su arco comprendido. Pero como acá tengo alfa, esta parte que queda sería 200. Todo es 200. Menos lo que tengo aquí, alfa. 200 menos alfa es este arco AT. Ahí, 200 menos alfa. ¿Por qué lo resalto de verde?
Porque si te das cuenta, el ángulo X es un ángulo exterior. Y este ángulo exterior está definido por una secante y una tangente. Y está comprendiendo dos arcos, el arco AT y el arco BT. Así. Estos dos arcos están comprendidos por el ángulo X. Entonces, atentos acá. Hemos dicho que todo esto es 200. Todo esto es 200. ¿Ya, chicos? A ver, quiero que me capten la idea. Toda esta parte es 200. Para acá me quedaría 160 para completar los 360 grados de la circunferencia. ¿Sí? 200, para acá te queda 160. Pero como acá tienes alfa, esta parte de acá sería 160 menos alfa. Así. Ya tengo los dos arcos que necesito para calcular el ángulo X. Entonces ahora dices, el ángulo X, ángulo exterior, es igual a la semidiferencia de los arcos. Es decir, 200 menos alfa menos este ángulo que vale 160 menos alfa. De esa manera. Y todo sobre 2. Muy bien, vamos a efectuar los paréntesis para efectuar el signo. Nos quedaría de esta manera. X es igual 200 menos alfa menos 160. Menos por menos sería más alfa. Y todo sobre 2. Menos alfa más alfa se pueden cancelar. Y me quedaría 200 menos 160. Eso es 40. 40 dividido entre 2, obviamente me va a dar 20 grados. Ya tenemos la respuesta entonces para el problema 8. Muy bien, vamos a ir con los últimos dos problemas. Tenemos por acá el ejemplo 9 y el ejemplo número 10. En el ejemplo 9 me pide calcular X en este gráfico. Observando el gráfico, podemos observar que el ángulo X es un ángulo inscrito. Por lo tanto, su arco, el arco BC, va a ser el doble del ángulo X. Sería 2X. Lo mismo sucede con el ángulo de 20 grados. Como acá es 20, acá su arco tiene que ser 40. También podemos notar que tenemos un ángulo recto acá. Este ángulo recto está definido por una secante y por una tangente de la circunferencia. Entonces, vamos a ponerle por acá el punto P. El ángulo PAB o PAC es un ángulo exterior. Y se va a definir, igual que en el caso anterior, por su arco mayor y su arco menor. El arco menor lo voy a resaltar acá, vale 40 grados. El arco menor. Me falta el arco mayor, que sería toda esta zona de acá, toda esta porción de acá, hasta acá. Entonces tenemos que averiguar cuánto mide ese arco. Observando la circunferencia, tenemos 40 y acá tenemos 2x. O sea, tenemos un total de 40 más 2x. No te olvides que la circunferencia vale 360. 360. Hay que restar lo que ya tenemos, que es 40 y que es 2x. Estos dos valores le quitamos para ver cuánto me va a quedar en esta parte. Lo cual me daría 320 menos 2x. Entonces ya tenemos la medida de este arco, es 320 grados menos 2x. Ahora ya puedo aplicar la propiedad para el ángulo exterior, para el ángulo A. Sería así. Este ángulo A, que vale 90 grados, es igual a la semidiferencia del arco mayor, que sería 320 grados menos 2x, menos el arco menor, que vale 40 grados. Y todo esto partido por 2. 2 va a pasar a multiplicar, tenemos una ecuación sencilla. 320 menos 40 te va a quedar 280 menos 2x. Bien.
Vamos a transponer términos adecuadamente. 2x negativo lo pasamos a este lado. 180 pasa a restar, me quedaría 280 menos 180, te quedaría 100. Simplificando, mitad, mitad, me va a quedar que x vale 50 grados. Ya tenemos entonces el valor para el ángulo x. Bien, vamos a culminar con el último ejemplo, el ejemplo 10, el cual me dice, si alfa más beta es igual a 100 grados, calcula el valor del ángulo x, me dice. Entonces, por acá, observando el gráfico, tenemos una circunferencia, tenemos un ángulo x que es un ángulo inscrito, por acá tenemos un arco de 2 beta y por acá tenemos el arco alfa. Lo que tenemos que ver es cómo relacionamos alfa y beta para poder usar este dato que me está dando el problema y luego poder enfocar en resolver el valor de x. Observando este arco 2 beta, este arco está comprendido por este ángulo, que es un ángulo inscrito, y por propiedad va a ser la mitad del arco. Eso significa que por acá sería beta. De la misma manera, x es un ángulo inscrito y está comprendiendo este arco, vamos a llamarle el arco AB. Entonces el arco AB va a ser el doble de x, 2x. Y por último, vamos a observar lo siguiente. Por acá tenemos una línea tangente y una línea secante, o una cuerda, que están formando un ángulo semi-inscrito. La propiedad del ángulo semi-inscrito es la misma que del ángulo inscrito. El ángulo semi-inscrito es la mitad del arco que comprende, que en este caso sería el arco AB. Por lo tanto, la mitad de ese arco, que mide 2x, sería sencillamente x. Y para culminar, chicos, vamos a usar una propiedad de los triángulos. Si nos damos cuenta, voy a resaltar un poco ese triángulo de acá que se ha formado. El triángulo ABD. En ese triángulo ABD, si sumamos alfa más beta, voy a obtener el valor del ángulo exterior a dicho triángulo, que sería este ángulo de acá. Y entonces sería alfa más x. Alfa más x. Allí. Y ahora he completado el triángulo ABC, en el cual puedo usar la fórmula o la propiedad fundamental de los triángulos, que sería la suma de sus ángulos. Beta más alfa más x igual a 180 grados. Pero beta más alfa es un valor que ya lo conozco. Beta más alfa, por el dato, me está diciendo que vale 100. Entonces reemplazo 100 más x sería 2x igual a 180 grados. Como todos los términos tienen mitad, puedo simplificar sacando mitad a cada uno. Mitad 50, mitad 1 y mitad 90. Finalmente, x va a ser igual a 90. 50 va a pasar a restar, sería 90 menos 50, con lo cual voy a ponerlo por acá porque no se va a ver. Por lo tanto, decimos x es igual 90 menos 50, 40 grados. ¿Sí? Entonces ahí culmina el problema 10 y con eso estamos culminando la parte práctica del tema ángulos en la circunferencia.